Historia, pasión, deportes. Bienvenidos a Un Club a la Vez, un podcast donde te contamos la historia de todos los clubes de Mar del Plata. ¿Mamá? ¿Qué puede surgir de 11 chicos buscando a dónde jugar a la pelota? Bienvenidos a Un Club a la Vez, el podcast donde recorremos la historia, la identidad y el presente de las instituciones que marcan la vida social y deportiva de la ciudad de Mar del Plata. Hoy nos metemos en la historia de Once Unidos, un club que nació entre potreros y barrio, que con el paso del tiempo se convirtió en mucho más que una entidad deportiva. Desde sus orígenes en 1940 hasta sus 12.000 socios actuales, repasamos cómo este club pasó a ser una referencia deportiva y social de la ciudad. Y para contar esta historia vamos a escuchar dos voces fundamentales: Joaquín García, nieto de Manuel Domingo García, muy conocido como Tito, uno de los fundadores y primer socio, y Horacio Tacone, actual presidente, que fue clave en el crecimiento institucional. Quédate escuchando Un Club a la Vez. La historia de Once Unidos empieza oficialmente el 1 de abril de 1940, en el barrio La Perla. Once Unidos era una barrita de chicos, muchos alumnos del Colegio Peralta Ramos, que decidieron fundar su propio club después de no encontrar lugar en otros espacios del barrio, como Deportivo Norte, por ejemplo, el del cual fueron echados por ser revoltosos, tal vez por esta misma sensación de ser niños. Así, también de jugar en la calle, la idea de tener su propio club maduró y se empezó a tomar en serio. No eran empresarios, ni dirigentes, ni nada por el estilo. Eran amigos, ninguno de ellos pasaba los 15 años, 13, 14. Quizás por eso no eran muy tenidos en cuenta por los grandes clubes, se podría decir. En realidad, detrás de esos 11 nombres, habían apenas 5 o 6 familias fundadoras, con apellidos repetidos como García, Reina, Genaro, que empezaron reuniéndose en casas prestadas. Los socios fundadores fueron Antonio y Francisco Reina, Manuel Tito García, Ignacio Ferrer, Armelindo González, Luis Blumetti, Omar Genaro, Jorge Neri, Luis Eschegia, Félix Ernesto Lexese y Juan Franco. El socio número 1 fue Manuel Domingo Tito García, un joven que, junto a sus amigos, empezó a forjar la identidad de la institución, y de hecho, una de esas primeras sedes fue el galpón de su familia, en 14 de julio entre Necochea e Ituzaingó. Ese pequeño espacio prestado por los padres de Tito, que también lo alquilaban a turistas en verano y prestaban el club en invierno, funcionó como primer punto de encuentro. Incluso el acta que oficializó el club establecía que los socios se comprometen a respetar y aceptar toda indicación de la comisión directiva. Eso habla de la identidad y sentido de pertenencia del club. Ahora escuchamos las palabras de Joaquín García, nieto de Tito García, uno de los fundadores del club. Mi abuelo se llamaba Manuel Domingo, le decían Tito García, le decían el negro también. Era un chico del barrio La Perla, el socio número 1. Once Unidos nació como un club de fútbol y teatro, que no se trataba de una disciplina formal o de clases de teatro que se dictaran en el club. Eran obras realizadas por los mismos socios e invitados con el objetivo de divertirse o de recaudar fondos para la institución. El teatro era parte de un abanico de tradiciones sociales del club, al igual que el picnic de la primavera, que era considerado un evento central para la comunidad de Once Unidos en esos años. Ya en materia futbolística, primero participó en torneos barriales divididos por zona, la Liga del Norte Marplatense. Los partidos se jugaban en baldíos cerca de lo que hoy es el Instituto Unzué. No tenían predio propio, así que los mismos socios cuidaban los terrenos, marcaban las líneas con cal y armaban los arcos de manera improvisada para poder competir. Antes de tener su sede propia, Once Unidos pasó por distintas casas del barrio hasta lograr un crédito para construir su primer espacio propio formal sobre la calle Necochea, entre 14 de julio y 20 de septiembre. Ya con el terreno hecho, la construcción fue de la mano de los propios socios, fundadores y familias. Incluso se dice que para pagar los gastos operativos y sobre todo las cuotas del crédito, construyeron un departamento en la planta alta para poner en alquiler y así ir pagándolo con lo que les entraba por mes. Este espacio contaba con un pequeño salón, un buffet, una mini cancha de básquet en la parte de atrás. Al ser tan chico el lugar, los eventos los realizaban en un hotel cercano, el lugar donde Once Unidos pasó a ser de una barrita de 11 chicos a una institución con personalidad jurídica y una vida social que ya empezaba a marcar el ritmo del barrio. Incluso, sus colores tienen una historia muy particular.
La primera camiseta de la institución fue amarilla con un detalle de un corazón rojo. De hecho, a finales de los años 90 y a principios de los 2000, el club lanzó algunas camisetas alternativas amarillas para rendir homenaje a este origen histórico. Volvamos el tiempo atrás. El paso a los colores actuales no fue una decisión estética planificada, sino una cuestión de presupuesto y disponibilidad. La intención original de los fundadores era que el club tuviera los colores rojo y negro. ¿Se imaginan a Once Unidos con el color rojo y negro? Yo no. Inspirados en la camiseta de Colón de Santa Fe o Newell's Old Boys. La historia cuenta que un socio de apellido Rincón, quien luego sería el presidente, le encargaron la tarea de comprar la tela para confeccionar los uniformes. Al llegar al lugar, se encontró con que la tela roja y negra era muy cara o directamente no había, por lo que terminó comprando tela verde y blanca. A partir de ese hecho fortuito, el verde y blanco quedaron adoptados como los colores definitivos del club para siempre. Agregar que el club tiene una filosofía contra la publicidad excesiva, es decir, no saturar los colores de la camiseta con publicidades, a diferencia de otras instituciones que sí dependen de múltiples patrocinadores. Nosotros también, eso fue una línea histórica de Once Unidos. No hipotecar el futuro del club en pos de competir en algún deporte y hacer una aventura, decir, bueno, conseguimos sponsor, hacemos esto, hacemos lo otro. Pasa mucho eso, sobre todo en el turismo carretera, en muchos deportes que empresas apoyan, pero apoyan por un interés económico personal de ellos, no por apoyar el deporte. Bueno, nunca entramos en ese juego nosotros. Tampoco nunca nos interesó tener mucha publicidad en el club. 10 años después, llegó el primer gran salto cuando esa pequeña institución barrial vendió su primera sede y adquirió cerca de 4 manzanas en la zona actual del club. Porque claro, el espacio ya quedaba chico para la ambición de la barrita original. Bajo la visión de dirigentes como Miguel Benito Rincón, el club tomó una drástica decisión: vender el edificio de la calle Necochea. Hoy, en ese lugar exacto de la calle Necochea, entre 14 de julio y 20 de septiembre, funciona una panadería. Con el dinero de la venta, el club adquirió 4 manzanas en lo que es hoy su ubicación actual. En aquel entonces, la zona era considerada prácticamente campo e inhóspita. Era un lugar tan inaccesible que el colectivo ni siquiera llegaba. Así como compraron las 4 manzanas, inmediatamente lotearon y vendieron los bordes, exactamente los terrenos de las calles Roldán y Strobel, para pagar la tierra y la construcción. En 1955 se construyó una cancha con tribuna de cemento sobre la calle Marcos Sastre, la continuación de Chile, considerada como la primera tribuna de cemento de un club marplatense. Con esto, el club trajo las primeras mejoras. Los socios consiguieron escombros con la municipalidad para entoscar las calles y que los colectivos finalmente pudieran entrar al barrio, se podría decir. Además, instalaron el primer teléfono público de la zona, un recurso vital para que los periodistas dicten sus crónicas radiales después de los partidos. Con esto se empezó a notar la mejoría del barrio. La década del 80 representó uno de los hitos de crecimiento más profundos y complejos para el club Once Unidos, marcando su transición a un club primordialmente de fútbol a una institución polideportiva de gran escala. A mediados de los 80, el club firmó un acuerdo estratégico con un sindicato y una empresa constructora vinculada a la DGI, el actual ARCA. El proyecto consistía en la cesión de aproximadamente 1,5 manzanas de los terrenos del club para la construcción de 4 torres de edificios. A cambio de la tierra, la empresa se comprometía a construir un complejo de vanguardia que incluía un microestadio para 3.000 personas, un estadio auxiliar, un restaurante y una pileta. Con el correr de las décadas, Once Unidos dejó de ser únicamente fútbol. Fue sumando actividades sociales, mejoró la infraestructura del barrio y acompañó el crecimiento urbano de una zona que en ese entonces era casi periférica. Hacia finales de la década, la grave crisis económica del país y la hiperinflación que había impidieron que la empresa terminara la obra y quedó paralizada más o menos en el 40% de lo que se había pactado. Ante el incumplimiento, el club renegoció el contrato y cedió mucho menos tierra, solo media manzana, y se quedó con la estructura inconclusa. Esta misma permitió al club tener por primera vez un estadio techado. Este cambio de infraestructura fue el motor para que el club incorporara disciplinas bajo techo que antes no podía tener, como vóley, básquet. A partir de ese momento, Once Unidos pasó a tener casi exclusivamente fútbol, a ofrecer cerca de 15 disciplinas diferentes. Debido a la nueva construcción, el club perdió su cancha de fútbol original, tal como estaba dispuesta en ese momento, teniendo que reubicarla y cambiar de orientación, y jugaban en la cancha de Independiente y entrenaban en Camet también, debido a que no podían tener una cancha propia. Yo por lo que veo hubo 3 o 4 hitos muy grandes de crecimiento. Una en la fundación,
La otra, la inauguración de la cancha en el año 55, la cancha de tribunas cemento. Otro, a mediados de los 80, el club firma un convenio con un sindicato y una empresa constructora vinculada a la DGI, que es lo que sería el ARCA ahora, y el cambio más rotundo fue la gestión del actual presidente. Ahí el club tenía, nunca se sabe, a veces se dice, no superaba rondaba poner los 500. Y de 500 hoy somos 11.000. Hubo un crecimiento continuo de instalaciones, continuo de socios. Hoy, 8 décadas después, el club es un complejo deportivo con múltiples disciplinas, infraestructuras de alto nivel y una lógica moderna de gestión. Hoy, Once Unidos cuenta con hectáreas de desarrollo, nuevas canchas, espacios educativos, actividades federadas y recreativas. Pero crecer también implicó sostener la esencia, seguir siendo un club social. Cuando Horacio Taccone llegó a la presidencia en 2007, Once Unidos atravesaba una etapa muy distinta a la actual. El club tenía apenas entre 200 y 300 socios, una estructura mucho más limitada y dependía todavía de alquileres y recursos externos para sostener parte de su funcionamiento. El desafío no era solamente deportivo, era institucional. Taccone y su comisión apostaron a recuperar para el club sus propios recursos, profesionalizar la administración y transformar cada ingreso en infraestructura. Ese cambio implicó dejar atrás un modelo de subsistencia para pasar a uno de expansión. Piletas, canchas, gimnasios, nuevas disciplinas, espacios para hockey, básquet, patín, handball y una lógica clara, que el club fuera cada vez más grande, más independiente para que más familias puedan entrar. En palabras del presidente actual de Once Unidos, Horacio Taccone, y hoy, pese a que somos muchísimos, intentamos no perder la esencia de nuestros fundadores y seguir siendo un club familiar. Y es lo que buscamos. La frase resume el corazón de su gestión. Once Unidos como un espacio de encuentro social. No solo ganar campeonatos, sino generar comunidad. durante estos años el club se consolidó como el más asociado de Mar del Plata, superando los 11.000 socios en 2025 y proyectando más de 12.000 en 2026. Ese crecimiento también obligó a pensar más allá de la sede tradicional. Por eso nació la Villa Deportiva, con nuevas canchas sintéticas, gimnasios, obras de gran escala para responder a una demanda concreta. Cientos de familias querían ingresar y muchas veces no encontraban cupo. En medio de ese crecimiento apareció también un debate inevitable: el lugar del deporte competitivo dentro de un club social. Once Unidos logró formar deportistas de alto rendimiento y atletas que luego continuaron con sus carreras en otros clubes, universidades o selecciones. Pero la postura institucional nunca estuvo centrada únicamente en la competencia profesional. Muchos atletas dieron sus primeros pasos en Once Unidos y después siguieron sus caminos distintos, cumpliendo en otros niveles o incluso representando a otras instituciones, y lejos de verlo como una pérdida, el club, la dirigencia, lo interpreta como parte de la formativa. Lucas Conde y Mauro Celayeta, jugadores del seleccionado argentino de vóley. Solana Sierra, tenista profesional que está cumpliendo sueños en Europa, practicaba el deporte en el club. Simón Viera, handball. Mía Di Pase y Ulises Arabia, nadadores representantes del país. Juana Sermán y Micaela Marchesín, seleccionado argentino del juvenil de gimnasia artística. Porque el objetivo, según plantean desde la dirigencia, es que los que ingresan al club puedan seguir creciendo y alcanzar su máximo nivel, que los chicos puedan crecer, proyectarse y encontrar herramientas dentro del deporte, aunque después sus carreras continúen en otro lugar. Pero nosotros vemos el éxito del club no tanto por los trofeos de las vitrinas, cuando están nuestras vitrinas, sino por las obras que hacemos, por la infraestructura que generamos. ¿Pero por qué? Porque las obras, las instalaciones deportivas, las canchas, la pileta, la cancha de vóley, de fútbol, de básquet, de handball, de patín, para que puedan patinar los nenes, son espacios imprescindibles para que la gente se pueda encontrar. Nosotros lo que buscamos es que la gente se pueda encontrar realmente. Pero el proyecto de Taccone no termina en lo deportivo. El próximo gran paso es el sector educativo.
Once Unidos ya trabaja en la apertura de su propio colegio, con al menos 800 alumnos de nivel primario y secundario en un edificio ubicado a pocas cuadras de la sede de la institución. Concretamente, desde el ciclo lectivo 2027 podría comenzar a funcionar en el inmueble que fue sede del Instituto Carlos Tejedor, en la esquina de Florisbera, Costa y Tejedor. La sede educativa a ocupar por Once Unidos cuenta con 4.000 metros cuadrados y en las negociaciones se hace referencia a un alquiler por 5 años con opción de compra en ese tiempo. Nosotros hace 19 años, cuando estábamos esperando para asumir, y veíamos que el club tenía muy poquitos socios, una de las ideas que se nos ocurrió era justamente poner un jardincito de infantes. Porque nosotros pensamos que de esa forma íbamos a tener, no sé, 50, 60, 70 nenes en el jardín y que esos chicos, a medida que iban creciendo, se iban a quedar en esto. Bueno, por diferentes motivos, la gente fue llegando al club por otras vías, entonces eso no lo hicimos, pero siempre nos quedó la idea. Y ahora surgió la oportunidad de, primero que nosotros no tenemos duda, el deporte va muy de la mano con la educación. Otro de los proyectos que Once Unidos tenía pensado desarrollar en la ciudad era una playa deportiva en la zona norte, pero desde el club aseguran que nunca pudieron competir realmente por ese espacio y según explica la dirigencia, cuando se lanza la licitación apareció una cláusula que directamente impedía que los clubes sociales pudieran presentarse como oferentes, es decir, Once Unidos quedaba automáticamente fuera del proceso. Desde la institución consideran que esa decisión fue injusta, sobre todo porque existen otros clubes del país que administran playas o espacios similares. Actualmente, el tema continúa en la justicia, donde buscan que se reconozca el derecho de los clubes a participar en igualdad de condiciones. Corría el año 2020. Las casas se cerraban, el virus se expandía por todo el mundo y los clubes tuvieron que cerrar. Once Unidos no fue la excepción. Por eso, esa época pandémica representó uno de los momentos más críticos en la historia reciente de Once Unidos. El club cerró completamente sus puertas y tuvo que sostener una estructura enorme sin actividad deportiva, social ni ingresos habituales. Taccone reconoce que la situación fue grave y que el desafío principal era mantener el funcionamiento del club para poder seguir pagando salarios en medio de la parálisis total de actividades. Y en ese contexto apareció una herramienta inesperada, la creación de Sorrentinos, una iniciativa que en realidad había comenzado años antes dentro del vóley para solventar los gastos de las competencias y terminó convirtiéndose en una fuente clave de ingresos durante la pandemia. El mismo personal del club fabricaba los sorrentinos mientras los socios colaboraban comprándolos. Familias enteras participaban en la producción, deportistas, padres, amigos, los trabajadores del club. La producción ya tenía una estructura organizada y profesionalizada, con maquinaria propia y protocolos de trabajo. Esa experiencia previa les permitió sostener grandes volúmenes de producción, incluso en plena pandemia. Taccone asegura que gracias a eso pudieron mantener el club funcionando y afrontar el pago de empleados durante los meses más difíciles. Más que una actividad económica, terminó siendo una muestra del sentido de comunidad que sostiene a Once Unidos. En lo deportivo, en cambio, la situación era distinta. Hubo algunos intentos de entrenamientos virtuales, pero claro, desde el club entienden que el deporte es muy difícil entrenar de distancia. Por eso, durante gran parte de la pandemia, en palabras de Taccone, el presidente de Once Unidos, el objetivo principal dejó de ser la competencia y pasó a ser sostener institucionalmente al club hasta el regreso de las actividades presenciales. Así, con más de 8 décadas de historia, Once Unidos atravesó cambios profundos, sedes, disciplinas, crisis económicas. Pero más allá de las obras, de los números o el crecimiento institucional, hay algo que se mantuvo intacto: la idea de comunidad. Porque el club, que empezó entre potrero y reuniones de amigos, terminó convirtiéndose en un espacio que hoy reúne a miles de familias marplatenses alrededor del deporte, la educación y la vida social. Y quizás ahí esté una de las claves de su permanencia: crecer sin romper el vínculo con el barrio que le dio origen. En una ciudad donde los clubes siguen ocupando un rol social central, la historia de Once Unidos también funciona como una forma de entender cómo se construye la identidad colectiva a través del deporte. De 11 chicos buscando una cancha en el barrio de La Perla a una de las instituciones sociales y deportivas más importantes de Mar del Plata. La historia de Once Unidos demuestra que un club puede ser mucho más que competencia y resultados, puede convertirse en un lugar de pertenencia, memoria y encuentro. Y mientras el club proyecta nuevas obras, más disciplinas y hasta un espacio educativo propio, todavía sigue sosteniendo aquella idea inicial que lo vio nacer: crecer, pero unidos.
ahora se transforme con su amigo ese. Y es mi vida. Sí, es mi vida. Es mi vida y más lindo aún que yo creo que es la vida de mi familia, la vida de mis hijos, la vida de mi señora. Sí, es mi vida. Esto fue Un Club a la Vez, un podcast realizado por Candela Cravas, Benjamín de la Croa y Santiago Westenberg. Para escuchar más historias de clubes marplatenses, reproducir el próximo episodio.